Es cierto que la violación de los derechos humanos ha aumentado en número y también en gravedad. Y esas violaciones de los derechos humanos son, por ejemplo, la construcción del muro, la expropiación de tierras a los palestinos, toda esa estrategia del gobierno israelí por desalojar, por desplazar a los palestinos de su tierra, no deja de ser una violación de los derechos humanos. La propia construcción del muro se está haciendo abarcando territorios que quedarían fuera incluso de las fronteras establecidas o preestablecidas después de la guerra de 1967. Muchos de los tramos por los que recorre el muro se adentran en territorio palestino, se adentran en Cisjordania, consiguen expropiar una cantidad de tierras de cultivo que son necesarias para los palestinos, pero además también, concretamente en el sur, en la zona de Hebrón, también hay todo un intento, una estrategia por desplazar a los palestinos de las zonas rurales, de su hábitat natural, de sus tierras, y despojarlos de eso, de sus tierras, y sobre todo pues llevarlos o hacer que vayan a las ciudades. Junto a eso también está la situación en las cárceles, la situación que viven los presos palestinos. Muchos de ellos están en situación de aislamiento, las familias no tienen derecho más que a verles una vez, a lo sumo dos al año. Bueno, la situación de los presos palestinos ha sido denunciada también por diferentes organismos internacionales. Es parte también de todo este conjunto de violación de derechos humanos que está llevando a cabo Israel. Claro, nos hemos quedado con dos imágenes del pueblo palestino, que son las imágenes de la primera intifada, pero sobre todo también de la segunda. La primera intifada es el movimiento popular de los años 80, donde la gente, la sociedad palestina, se rebela contra la crudeza de la ocupación israelí. Y lo hace con piedras, lo hace con lo que tiene a mano, es un levantamiento popular. La segunda intifada, sin embargo, es una intifada de carácter más militar, que está liderado por grupos armados que llevan adelante estrategias militares. En esa segunda intifada, el pueblo se ve un poco rehén de esos defensores de la causa palestina y no puede sino seguir o se ve abocada a seguir un poco este tipo de enfrentamiento. La segunda intifada ha sido bastante negativa para las pretensiones del pueblo palestino y es cierto que Israel también se preocupa mucho de que nos queden esas imágenes de suicidas, de lanzamiento de misiles, que nos quedemos con esa idea, y lo cierto es que ya desde 2004, desde 2005, la sociedad civil tiene bastante bien aprendida cuál es el coste de esa lucha o cómo las gasta el ejército israelí, y está en otra dinámica, está en una dinámica de, como bien has dicho, de resistencia no violenta, de resistencia pacífica no violenta, y de intentar conseguir el apoyo de la comunidad internacional, para que se hagan respetar sus derechos. Algunas de las organizaciones, cuando nosotros les planteábamos si ellos estaban a favor, sobre todo al hilo de la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho ante las Naciones Unidas, si ellos como organización civil apoyaban esa iniciativa. Lo cierto es que no la veían con malos ojos, pero tampoco demostraban una posición unánime o una adhesión unánime. No porque desde su punto de vista, yo creo que están de acuerdo con la estrategia, por supuesto, ¿no? Pero desde su punto de vista no se puede plantear en este momento una solución de dos estados cuando una de las partes, en este caso el pueblo palestino, carece de derechos y está sufriendo una violación constante de sus derechos fundamentales. Y es que además quien viola esos derechos es precisamente la otra parte, es decir, el ocupante Israel. Por tanto, su defensa o su prioridad era
respetemos los derechos humanos, reconozcamos que el pueblo, sobre todo Israel, debe de reconocer que el pueblo palestino tiene una serie de derechos, tiene que cumplirlos, entonces, y en igualdad de derechos, podremos plantear la solución de los dos estados. Pero es que la solicitud de admisión como miembro de pleno derecho ante las Naciones Unidas que presentó el 23 de septiembre Mahmoud Abbas persigue eso mismo, es un reconocimiento formal y un reconocimiento formal de derechos que debe tener Palestina como Estado, aunque todavía no sea un Estado formal. Esa es en la base la estrategia. Para los palestinos y para mucha gente en la comunidad internacional, por supuesto, la fórmula del cuarteto y las negociaciones directas auspiciadas por el cuarteto se han demostrado muy ineficaces. Después de 8 o 9 años de una construcción constante de asentamientos en territorio cisjordano, demuestran que no pueden negociar de una tarta cuando una de las partes se la está comiendo mientras están negociando. Entonces, los palestinos se han cansado, no quieren seguir ahí. Lo que quieren, y esta estrategia lo que pretende, es llevar la negociación del conflicto palestino-israelí al marco y al seno de las Naciones Unidas, para que sean discutidas, sí, en el Consejo de Seguridad, pero también en la Asamblea General, pero también en un montón de organizaciones internacionales que están vinculadas al sistema de Naciones Unidas. Persiguen eso. Por supuesto que los palestinos son conscientes que no van a ser admitidos como miembros de la Organización de Naciones Unidas, no al menos como Estados miembros de pleno derecho. ¿Por qué? Pues porque la Carta de Naciones Unidas indica que la admisión de los nuevos miembros la decide la Asamblea General, pero por recomendación del Consejo de Seguridad. Y todas las cuestiones que se tratan en el Consejo de Seguridad son susceptibles de ser vetadas por cualquiera de los 5 miembros permanentes. Obama, en el discurso que dio ante la Asamblea General, ya avanzó que se oponía a la iniciativa palestina y dejó entrever también, de alguna manera, que esa oposición la va a manifestar con un voto negativo en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, también es curioso y es interesante subrayar la ofensiva diplomática que está llevando adelante Estados Unidos para intentar parar esta iniciativa, para que no se tenga que llegar a votar en el Consejo de Seguridad. ¿Y por qué? Pues básicamente porque Estados Unidos no quiere verse solo votando no en una sesión del Consejo de Seguridad sobre una cuestión de Palestina. No quiere verse solo porque además el Consejo de Seguridad tendría que explicar cuáles son las razones, se las tendría que explicar a la Asamblea General, cuáles son las razones por las que Palestina no puede ser considerada un Estado, y entonces quedaría claro que esa razón es una falta de voluntad política, no razones objetivas como cuestiones de territorio o de gobernabilidad. Estados Unidos tampoco quiere volver a votar no en una cuestión relativa a Israel, ya lo ha hecho 42 veces desde 1972, entonces no quiere llegarse a ver en esa situación. Está presionando a un montón de estados pequeños para que no apoyen la iniciativa palestina, incluso ha amenazado con retirar su aportación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo también autónomo, pero dependiente o vinculado al sistema de Naciones Unidas. Y es curioso que con su aportación, que son del orden de 268 millones de dólares, va a cortar la financiación para programas que defienden sus intereses en cuestiones de propiedad de derechos intelectuales y promueven el comercio en el tercer mundo, del que el mayor interesado es los Estados Unidos. Entonces, incluso una posición de fuerza de ese tipo parece que tira piedras sobre su propio tejado. Bueno, pues aún así parece que está decidido a seguir presionando en la UNIDO también, en la UNTAC también, aunque su impacto sea menor. Entonces, sorprende que le está haciendo el trabajo a Israel. Palestina tiene una segunda opción, que es acudir a la Asamblea General e intentar mejorar su estatus dentro de la Asamblea General.
La OLP desde 1974 está considerada como entidad observadora y es la legítima representante de los intereses del pueblo palestino. Está claro que como entidad observadora no es miembro y tiene una serie de limitaciones. Entonces, ante una negativa o ante un veto en el Consejo de Seguridad, lo que intentaría sería conseguir el estatus de Estado observador no miembro, que si bien no tiene los mismos derechos que un Estado miembro con todas las de la ley, sí que le permitiría pues adherirse a algunos tratados internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma, y, por ejemplo, adherirse a la Corte Penal Internacional. Eso le permitiría plantear casos ante la Corte Internacional de Justicia. Podría adherirse a otros instrumentos del derecho internacional que le permitirían defender su causa en los organismos internacionales. Y sobre todo, y aunque no como miembro de pleno derecho, le permitiría defender ese tipo de cuestiones en una situación de igualdad formal frente a Israel. Es muy interesante desde el punto de vista de las relaciones internacionales porque es una iniciativa, es interesante, es innovadora, es creativa, aunque, bueno, bien es cierto que también la OLP en el 88 también intentó el reconocimiento de algunas organizaciones internacionales, como los de la UNESCO, pero no seguía en la estrategia que siguen ahora. Ahora yo creo que es más interesante. La campaña BDS se basa sobre todo en el boicot internacional que se hizo en los años 70 y 80 a la Sudáfrica del apartheid. En aquella campaña de boicot lo que promovía era que no se mantuvieran relaciones comerciales con el gobierno sudafricano. Bueno, pues con ese mismo espíritu, con esa misma idea, la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel busca que no se colabore, que no se mantengan relaciones comerciales, ni institucionales, ni universitarias, ni educativas, con aquellas organizaciones israelíes que directamente están colaborando con la educación. En ese sentido, hay un trabajo para las organizaciones de la sociedad civil aquí para movilizarse. Realmente tienen un instrumento, tienen yo creo que la campaña y tienen las herramientas, tienen los instrumentos para movilizarse y para intentar que las empresas aquí en Europa y aquí en Euskal Herria cumplan con la legalidad internacional y no colaboren con fuerzas ocupantes en territorios en conflicto, en este caso, que no negocien con Israel. Veolia participa en la construcción de un tranvía junto a otras empresas, de un tranvía que va a ir de Jerusalén Oeste a un asentamiento que está ubicado en territorio ocupado, en territorio que según las fronteras de 1967 quedaría en territorio palestino. La iniciativa de Bilbao, entiendo, no la conozco, pero entiendo que lo que busca es que en las adjudicaciones que hagan, en este caso administraciones públicas locales, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, en la contratación de diferentes servicios, diferentes obras, haga cumplir la legalidad internacional también. Es para que Veolia vea que hay una movilización social y que se le está mirando con lupa cuál es su comportamiento. De hecho, en Holanda ya se le ha retirado también una concesión, fue retirada de un concurso precisamente por esto mismo. Y Veolia está siendo una de las compañías transnacionales más vigiladas en este sentido y donde más se están fijando para que, y todo, nadie dice que no quiera que Veolia preste servicios aquí, lo que se quiere es que cumpla la legalidad, es decir, que salga de esas, que no participe en ese tipo de proyectos.